Mi esposa se burló de mí frente a todos en el retiro de parejas, pero no esperaba que la terapeuta se interesara por mí. Ahora quiere que volvamos. Tengo 31 años y trabajo como analista financiero en una firma de inversión de tamaño mediano. Mi esposa, a quien llamaremos Verónica, tiene 33 y se dedica al marketing en una empresa de cosméticos. Estuvimos casados durante 8 años, y sinceramente, los últimos fueron un campo de batalla emocional. Verónica tenía una forma muy sutil, pero devastadora, de hacerme sentir insignificante. Todo lo disfrazaba bajo la premisa de que era por mi bien. Al principio eran solo comentarios esporádicos, alguna crítica sobre mi ropa, sugerencias condescendientes sobre mi trabajo o cómo organizaba nuestras finanzas. Pero con el tiempo, esas pequeñas observaciones se transformaron en ataques constantes que me desgastaban psicológicamente. Lo más humillante era cómo lo hacía frente a otros. Nunca voy a olvidar la fiesta navideña de su trabajo. En medio de su jefe, colegas y sus parejas, soltó un chiste cruel sobre mi desempeño íntimo. Quise desaparecer. Esa noche intenté hablar con ella, explicarle cómo me había sentido. Su respuesta fue burlona. Tienes que dejar de ser tan delicado. Aprende a aguantar como un verdadero hombre. Y aunque eso ya era bastante grave, lo más destructivo pasaba en casa. Era como si se dedicara a desmantelar todo lo que yo era. Mi carrera, mi físico, mis amistades, incluso mi vínculo con mi familia. Según ella, yo era blando, sin ambición, estancado profesionalmente, y en general, un fracaso. Y lo decía con una sonrisa, asegurando que solo quería que me convirtiera en el hombre que ella sabía que yo podía ser. La última vez que tuvimos una conversación normal que no terminara conmigo sintiéndome basura, no la recuerdo. Estaba tan perdido que, en un intento desesperado por rescatar lo poco que quedaba de nuestra relación, o quizás de mí mismo, le propuse asistir a un retiro para parejas. Nos costó casi $4.000 que realmente no podíamos permitirnos, pero yo ya estaba al borde de una crisis. O hacíamos eso, o no sé cómo habría terminado todo. El lugar se llamaba Refugio de Conexión en la Montaña, enclavado entre pinos gigantes en medio de las rocosas, a unas 4 horas de nuestra ciudad. Cabañas rústicas, aire puro y un ambiente diseñado para que la gente creyera que sanar era posible. Éramos unas 15 parejas, todas fingiendo que sus matrimonios no estaban desmoronándose. Al llegar, una mujer nos recibió en el albergue principal. Tendría unos 40 años, vestía de forma profesional pero se notaba genuinamente interesada. Tenía esa clase de serenidad que te hace sentir visto, incluso antes de que digas una palabra. Le comenté a Verónica que probablemente era la terapeuta principal. Ella solo se rió con desdén. Espero que sea mejor que la última, que no entendía nada sobre lo que es una relación saludable. Claro, esa última terapeuta se había atrevido a sugerir que tal vez Verónica debería ser menos crítica conmigo. Duró 2 sesiones antes de que mi esposa la despidiera. La terapeuta se presentó como la doctora Carmen Valdés. Y sí, cuando te miraba, era como si pudiera atravesar cualquier fachada que tuvieras puesta, algo que resultaba inquietante, pero extrañamente reconfortante al mismo tiempo. La primera sesión grupal fue extraña. 15 parejas sentadas en círculo, todos escaneándose entre sí para ver quién estaba más roto. Algunos se mostraban empalagosos como si todo estuviera bien, otros no se atrevían ni a mirarse, y también estaban los que casi se mataban con la mirada. Cuando nos tocó presentarnos, Verónica activó su modo actuación. Hemos estado casados 8 maravillosos años y estamos aquí porque últimamente hemos enfrentado algunas dificultades, dijo, apretándome la mano con fingida ternura. Mi esposo ha estado lidiando con problemas de confianza, y eso ha afectado nuestra comunicación. Espero que este espacio lo ayude a reencontrarse con el hombre fuerte y seguro del que me enamoré. Lo que en realidad quería decir era, mi esposo se ha vuelto un desastre y necesito que alguien lo arregle porque yo ya no puedo. La doctora Valdés me miró directamente y me preguntó qué esperaba obtener de esa semana. Ni siquiera alcancé a abrir la boca cuando Verónica respondió por mí. Le vendría bien trabajar en su asertividad. Últimamente ha sido excesivamente pasivo, en prácticamente todo dentro de la relación. Luego soltó esa risa cruel que tanto temía. A veces siento que me casé con un león y ahora vivo con un gato doméstico. Algunos hombres en el grupo rieron incómodos. Yo solo sentí como se me quemaban las mejillas del bochorno. Pero la doctora no lo dejó pasar. Aún así, quiero escuchar su respuesta, insistió, manteniéndome la mirada, sin dejar que Verónica siguiera manipulando la conversación. Me costó unos segundos, pero logré hablar. Quiero aprender a que mi voz realmente sea escuchada, dije, con más sinceridad de la que creía tener. Ella asintió, como si por fin alguien hubiera dicho algo con sentido. Ese es un excelente punto de partida, respondió. Esa tarde nos dividieron por grupos. Hombres con un terapeuta, mujeres con otro. Fue la primera vez en mucho tiempo que estuve en un lugar donde no sentía que debía andar con pies de plomo. Y lo más impactante fue descubrir que casi todos los hombres allí vivían experiencias parecidas. Se sentían constantemente criticados, invisibles, perdidos dentro de su propia pareja. Uno de ellos dijo algo que me marcó. La sociedad nos dice que seamos vulnerables,
pero nos castiga cada vez que lo intentamos. Cuando la doctora Valdés se unió al grupo de hombres, el ambiente cambió. No vino a sermonearnos, escuchó de verdad. Cuando fue mi turno, compartí cómo las críticas constantes me afectaban, aunque omití los detalles más vergonzosos. Parece que tu autoestima depende completamente de la aprobación de tu pareja, observó. ¿No es eso normal en una relación?, le pregunté. ¿Una interdependencia sana? Claro que sí, pero depender emocionalmente al punto de perder tu identidad, eso no es saludable. Sus palabras me golpearon de lleno. Nunca nadie me había dicho que mi valor como persona no debía depender de la validación ajena. Esa noche, durante la cena, Verónica estaba inusualmente callada y observadora. Lo habitual en Verónica era que se desenvolviera con soltura entre los asistentes, iniciando conversaciones con otras parejas, interactuando como si estuviera en su elemento. Pero esa noche, apenas tocaba su comida y no dejaba de observarme con una mirada que parecía medir cada uno de mis movimientos. ¿Y de qué hablaron exactamente en tu pequeño grupo de apoyo masculino?, preguntó con fingido interés, intentando sonar casual. Principalmente sobre patrones de comunicación, respondí con calma. Maneras de expresar nuestras necesidades sin que eso genere respuestas defensivas. Ella puso los ojos en blanco, exageradamente. ¿Y también les enseñaron a tener necesidades que realmente valga la pena expresar? Dejé el tenedor con cuidado. Estoy intentando hacer las cosas bien, Verónica. Esta costosa escapada fue idea mía. ¿Lo recuerdas? Claro, otro parche caro en lugar de trabajar en tus verdaderos problemas, dijo, con ese tono punzante que conocía demasiado bien. Justo en ese momento, la doctora Carmen Valdés pasó cerca de nuestra mesa. Creo que escuchó perfectamente ese comentario, aunque mantuvo su expresión profesional intacta. ¿Qué tal va la cena?, nos preguntó amablemente. No olviden que la meditación guiada comienza a las 8. Siguió su camino sin inmutarse. Verónica se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. Parece muy interesada personalmente en nuestras conversaciones privadas, ¿no crees? La sesión de esa noche se centró en escribir una carta a nuestro yo más joven. Mientras redactaba lo que quería decirle a aquel muchacho de 23 años, entusiasta por casarse y lleno de esperanza, sentí que la doctora Valdés se detenía detrás de mí. Una perspectiva muy lúcida, comentó en voz baja. ¿Has considerado programar una sesión individual? A veces, entendernos a nosotros mismos debe ir antes que entender nuestras relaciones. Sentí, por primera vez en años, una chispa de algo parecido a la esperanza. Tal vez alguien, por fin, estaba viendo más allá del hombre roto que todos querían reparar. Desde el otro lado del salón, Verónica me observaba con una frialdad que se sentía como hielo. A la mañana siguiente, su reacción me sorprendió. Claro, adelante. Inténtalo. Quizá ella logre descubrir qué es lo que está tan mal contigo, ya que yo claramente no he podido, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La oficina de la doctora Valdés distaba mucho de los fríos y clínicos consultorios que imaginaba. Había sillones de cuero cómodos, luz cálida, y grandes ventanales que dejaban ver el paisaje montañoso. Ella me indicó un sillón frente a su escritorio. Gracias por hacer espacio en su agenda, le dije, nervioso. Siempre hago espacio para quienes están listos para un cambio de verdad, respondió. Conversamos largo rato sobre mi vida antes del matrimonio, lo confiado que era, el optimismo con el que me acercaba a los demás, como solía confiar en mis decisiones. Luego vino lo más difícil, identificar el momento exacto en el que esa seguridad comenzó a desvanecerse. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste más pequeño?, preguntó con precisión quirúrgica. Esa frase me golpeó como un puñetazo al pecho. ¿Más pequeño?, repetí, con la voz quebrada. Sí, eso es exactamente lo que sentí. Curioso, observó la doctora. Es frecuente que el éxito profesional genere inseguridad en parejas controladoras. Nunca lo había considerado desde ese ángulo. A veces, lo que parece desprecio, en realidad es miedo, continuó. Tu ascenso alteró la dinámica que ella había establecido. Nos adentramos en terreno incómodo. Hablamos de las humillaciones en la intimidad, de los comentarios públicos, del desgaste lento y constante de mi autoestima. Cosas que nunca había confesado a nadie. Lo que describes es abuso emocional, afirmó, sin dramatismo, con una claridad profesional que no dejaba espacio a dudas. Vamos, los hombres no pueden ser víctimas de eso, repliqué por reflejo. Esa idea cultural es precisamente la que mantiene atrapados a muchos hombres en dinámicas psicológicas devastadoras. La manipulación emocional no entiende de géneros. Y algo se rompió dentro de mí. Las lágrimas brotaron sin permiso. No lloraba delante de nadie desde el funeral de mi padre hacía 6 años. Pero no pude contenerlo. Ella no dijo nada. Me ofreció un pañuelo y dejó que el momento siguiera su curso, sin hacerlo incómodo. Quiero que entiendas algo, me dijo cuando logré recomponerme un poco. Veo una gran fuerza dentro de ti, aunque tú la hayas olvidado. El hecho de que tú mismo impulsaras este retiro y estés haciendo este trabajo emocional tan difícil, no son señales de debilidad. Sus palabras me tocaron profundamente. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien había visto fortaleza en mí en lugar de defectos que había que arreglar. Eso que tu esposa llama debilidad,
yo lo veo como inteligencia emocional. Eso que ella tilda de fracaso personal, yo lo interpreto como sensibilidad y cuidado genuino hacia los demás. La sesión concluyó con estrategias prácticas, como marcar límites sanos, como responder ante una humillación pública, como detener patrones mentales destructivos. Pero lo más valioso que me llevé fue algo que jamás imaginé necesitar: el permiso explícito para valorarme como un ser humano completo. Quisiera observar con más detalle cómo interactúas durante las actividades grupales, comentó mientras me dirigía a la puerta. Si estás de acuerdo, claro, sería de gran ayuda, respondí sinceramente. Y solo para que quede claro, añadió, todo lo que hablemos aquí es completamente confidencial. Solo tú puedes decidir compartirlo. Volver a la cabaña sabiendo que Verónica estaría esperándome fue como caminar directo hacia la jaula del león. Y, efectivamente, ahí estaba. Entonces, ¿qué dijo tu nueva amiga terapeuta? ¿Cuál es tu gran problema según ella? Hablamos de patrones de comunicación, dije, y sobre cómo establecer límites de forma saludable. ¿Te echó la culpa de todo? Eso está de moda últimamente. En realidad, nos centramos en mis reacciones, en cómo puedo comunicarme mejor a partir de ahora. Mentí un poco. No quería darle más armas. Ella me observó en silencio, con esa expresión de quien busca algo oculto en el rostro del otro, como si intentara detectar una grieta, un punto débil. Durante la actividad de la tarde, diseñada para fomentar la vulnerabilidad emocional entre las parejas, nos colocaron frente a frente, compartiendo respuestas a preguntas cada vez más personales, mientras la doctora Carmen Valdés se desplazaba por la sala, observando con atención los intercambios. Desde el principio, Verónica parecía muy interesada en proyectar una imagen positiva, sobre todo cuando la doctora se acercaba. Se mostraba cariñosa, sonriente, me tocaba el brazo como si todo estuviera perfectamente bien entre nosotros. Pero para ese punto, yo ya empezaba a distinguir la fachada cuidadosamente construida. Las primeras preguntas eran sencillas: recuerdos compartidos favoritos, cualidades que admirábamos mutuamente. Verónica dominó esa parte con soltura. Contaba anécdotas que pintaban nuestra relación como algo digno de envidia, asegurándose de que la doctora Valdés pudiera oírlas. Pero pronto las preguntas se volvieron más difíciles. Una de ellas pedía que compartiéramos algo que nos causara vergüenza y que quizás nuestra pareja no comprendiera del todo. Verónica fue la primera. Narró una historia aparentemente personal sobre estrés laboral, pero era evidente que estaba diseñada para hacerla parecer una profesional dedicada y resiliente. Cuando llegó mi turno, tomé aire y decidí hablar con sinceridad. Admití que me avergonzaba haberme perdido dentro de nuestra relación, al punto de no reconocerme, dudando constantemente de mí mismo y sintiéndome insuficiente la mayor parte del tiempo. Vi cómo la expresión de Verónica se tornaba fría, con una chispa de irritación en sus ojos. ¿Entonces ahora resulta que todo esto es culpa mía?, espetó. La doctora Valdés se detuvo cerca de nosotros, claramente atenta. No estoy culpando a nadie, respondí con calma. Solo estoy contestando con honestidad. Tal vez deberías concentrarte en mejorar en lugar de quedarte estancado en tu miseria, soltó Verónica con tono cortante. Permítale terminar, intervino la doctora, con firmeza. La siguiente pregunta se centraba en necesidades emocionales no satisfechas dentro de la relación. Verónica no perdió la oportunidad de convertirla en otro ataque público. Necesito a alguien que no se desmorone con la más mínima crítica, dijo con teatralidad. Un compañero que sepa recibir comentarios sin hacer una tragedia. Alguien que actúe como un adulto en todos los aspectos de la relación. El énfasis que puso en esa última frase, y la mirada que me dirigió, dejaron claras sus insinuaciones. Noté cómo otras parejas cerca de nosotros se removían incómodas. Sentí que el rostro me ardía. Eso suena más a un reproche que a una necesidad emocional, intervino la doctora Valdés. ¿Podrías expresarlo en términos de lo que necesitas para sentirte plena? Necesito fortaleza emocional y física en mi pareja. ¿Así está mejor?, respondió Verónica, con una sonrisa venenosa. Tal vez, replicó la doctora, aunque la verdadera fortaleza puede manifestarse de muchas maneras. Después de su intervención, me habría resultado fácil esconderme tras respuestas genéricas, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Mirándola con franqueza, dije: necesito respeto, en privado, pero sobre todo en público. Necesito sentir que soy valorado, no constantemente corregido o criticado. Quiero que se me vea como una persona completa, no como un conjunto de defectos que hay que corregir. La doctora Valdés asintió con serenidad. Eso que acabas de expresar son necesidades humanas fundamentales: ser aceptado y valorado por quien uno realmente es. El rostro de Verónica se tiñó de rojo. Claro, ahora está de su lado. Qué profesional tan imparcial, espetó. Fomentar una comunicación saludable no es tomar partido. Es parte de mi trabajo, respondió la doctora, sin alterarse. La tensión entre ambas era evidente. Poco después, Verónica se excusó, alegando un dolor de cabeza repentino. Apenas se fue,
la doctora me dijo en voz baja. Lo que hiciste hoy requirió valor. No se sintió así, admití. Se sintió como un último intento, desde la desesperación. A veces, son exactamente lo mismo. Por primera vez en años, tuve la impresión de que no estaba perdiendo la cordura, que quizás, mis sentimientos realmente importaban para alguien. Más tarde, durante la cena, la doctora Valdés se acercó a la mesa donde yo estaba. Verónica no había asistido, diciendo que su dolor de cabeza había empeorado. ¿Cómo te sentiste con la sesión de hoy?, preguntó con tono sincero. Mejor de lo que esperaba, dije, aunque sé que esta noche lo pagaré caro. Ella asintió, comprensiva. El crecimiento personal muchas veces implica atravesar momentos difíciles. Conversamos unos 30 minutos. Nada extraordinario, temas de la vida, metas profesionales, intereses personales. Pero para mí, fue transformador. Alguien me escuchaba sin juzgarme, sin interrumpirme. Me gustaría programar otra sesión individual, dijo al final. ¿Te sirve mañana por la tarde? Sí, me vendría muy bien, respondí. La doctora vaciló un segundo. Hay una pequeña cafetería en el pueblo, a unos 20 minutos. Cambiar de ambiente a veces ayuda a que las personas se abran más fácilmente. El tono era sutilmente diferente, menos profesional, más humano. Le respondí que a las 11 tenía un descanso. Ella asintió. Te enviaré la dirección exacta por mensaje. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz cortante interrumpió con fuerza. ¡Qué conveniente! ¿Ahora también mensajes privados con los pacientes? Verónica estaba justo detrás de nosotros. Al parecer, su dolor de cabeza había desaparecido por arte de magia. Tenía los brazos cruzados y la mirada encendida de furia. La doctora Valdés se mantuvo imperturbable. Como se explicó al inicio del retiro, ofrecemos distintos canales de apoyo para quienes lo necesiten. ¡Qué detalle tan curioso! ¿Así de comprometida se muestra con todos sus pacientes hombres?, preguntó Verónica con sarcasmo apenas la doctora Carmen Valdés se alejó de nuestra mesa. Su mirada se transformó en puro veneno y la furia contenida que solía reservar para cuando estábamos a solas estalló con intensidad. Su voz cortante me dejó claro lo que pensaba. Es una vergüenza absoluta. Todos aquí pueden ver claramente lo que está pasando. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Años de autocensura, de soportar el peso de cada reproche como si yo fuera el único culpable. Años de cargar con la responsabilidad de todo lo que salía mal. Ya no más. ¿Qué es exactamente lo que ves? ¿Que alguien me trata con un mínimo de respeto humano y eso te parece una amenaza? ¿Está coqueteando contigo? Es completamente inapropiado y nada profesional. Tal vez lo esté haciendo, no lo sé. Pero que un simple gesto de amabilidad me parezca tan extraño, eso dice mucho sobre lo que tú has hecho con mi autoestima durante todos estos años. Su rostro cambió por completo. Por un instante, creí ver un atisbo de miedo real en sus ojos. Ahora resulta que yo soy la villana, que soy la mala por exigirte más, por no consentir tus inseguridades como todo el mundo. No me estás impulsando a ser mejor, Verónica. Me estás desarmando poco a poco. Tu crítica constante, las humillaciones en público, la manera en que me haces sentir insignificante. Eso no es amor. Eso es control psicológico. Ella me miró como si acabara de hablar en otro idioma. No puedo creer que estés tergiversando todo para hacerte pasar por víctima. No estoy distorsionando nada. Por primera vez, estoy viendo lo que es esto con claridad. ¿Quieres culparme de tus inseguridades? Adelante. Pero no esperes que me quede a ver cómo arruinas tu vida por culpa de una terapeuta manipuladora que te está llenando la cabeza de tonterías. Y sin esperar respuesta, se marchó furiosa hacia nuestra cabaña. Yo me quedé allí parado, sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en años. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la doctora Valdés. Cafetería Mountain Grounds, calle Pino 142. Te veo a las 11. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de asistir a una cita. Nos vimos al día siguiente. El lugar era acogedor, con muebles antiguos y decoraciones artísticas en cada pared. Se podía conversar con calma, sin prisa ni presión. Nos acomodamos en una esquina tranquila. Gracias por venir, dijo ella con una sonrisa amable. ¿Cómo están las cosas con Verónica tras lo de anoche? Muy tensas, como era de esperarse. Pero sinceramente, me siento más centrado que nunca. Hablamos por más de 2 horas. Le conté sobre mi infancia, mis ambiciones profesionales, los sueños personales que dejé enterrados bajo años de críticas constantes. Me escuchó sin juzgarme, me hizo preguntas que me obligaron a pensar, y me ayudó a reconocer patrones que nunca había notado conscientemente. Desde mi punto de vista profesional, dijo en un momento, no eres tú quien necesita corregirse en esa relación. ¿A qué te refieres exactamente? Verónica muestra comportamientos propios de una personalidad narcisista, humillaciones públicas planificadas, debilitamiento sistemático de tu autoestima, manipulación emocional disfrazada de ayuda. Es un manual de control psicológico encubierto. Escuchar eso tan claro me resultó, al mismo tiempo, tranquilizador y aterrador. ¿Y qué debería hacer? Esa no es una decisión que yo deba tomar por ti. Pero te diré esto, mereces estar con alguien que te fortalezca, no con quien te destruye poco a poco. Al regresar al retiro, Verónica ya me esperaba,
encendida como una tormenta eléctrica. ¿3 horas? 3 horas enteras tomando café con ella. Estábamos hablando sobre mi evolución en el programa y mis próximos pasos. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Estás teniendo una relación emocional con ella. ¿Y si fuera así? ¿Realmente te importaría, después de todo lo que me has demostrado? Claro que me importa. Eres mi esposo. No voy a permitir que esa farsante me humille delante de todos. Ahí se cayó definitivamente la máscara. No era amor ni preocupación lo que motivaba su furia. Era propiedad. Era dominio. No soy tu posesión, Verónica. Ya veremos. Esa tarde se llevó a cabo la última sesión grupal. Verónica actuó como si estuviera en una obra de teatro, interpretando el papel de la esposa entregada cuya pareja había sido víctima de una terapeuta manipuladora. Sugirió que la doctora Valdés había sido inapropiada, que el programa entero carecía de ética, y se pintó como víctima de un abuso profesional. Algunos le creyeron, pero la doctora Valdés mantuvo su temple. Redirigió la conversación hacia los métodos de comunicación sana y la importancia de poner límites claros. Cuando la sesión terminó, vi a Verónica interceptar a la doctora en el pasillo del albergue. Sé perfectamente lo que estás haciendo, le dijo con los dientes apretados. ¿Crees que puedes destruir mi matrimonio y robarme a mi esposo con tu palabrería psicológica? Ya me enfrenté a mujeres manipuladoras como tú antes. La respuesta de la doctora Valdés fue tan fría como firme. Lamento que lo veas así. Si tienes objeciones sobre el programa, puedes presentar una queja formal ante el colegio de terapeutas. Haré mucho más que eso. Todo el mundo sabrá la clase de depredadora que eres. La doctora apenas cambió su expresión, pero en su voz se notaba un filo que no le había escuchado antes. Señora Thompson, llevo 15 años ejerciendo. He ayudado a cientos de personas a identificar y salir de relaciones emocionalmente abusivas. Tus amenazas no me intimidan, y tus intentos de manipulación no surten efecto en alguien entrenado precisamente para detectarlos. Verónica palideció como nunca antes. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es mi trabajo ayudar a la gente a ver con claridad. Tu esposo es un buen hombre. Merece mucho más de lo que tú le has dado. Y si esa verdad te incomoda, quizás debas preguntarte por qué. Verónica giró sobre sus talones y se marchó sin mirar atrás. Pero antes de irse, vi algo nuevo en su rostro, un miedo profundo, paralizante. El viaje de regreso fue una pesadilla. Durante las 4 horas en el coche, Verónica alternó entre gritarme, llorar por mi supuesta traición y lanzar amenazas explícitas sobre lo que haría si volvía a tener contacto con la doctora. Esa manipuladora te lavó el cerebro, repetía sin cesar. Pero por primera vez, su voz no me hacía dudar. No esta vez. ¿No te das cuenta de que solo te está utilizando para inflar su patético ego? Esa fue la frase con la que Verónica intentó su último acto de manipulación. Pero, por primera vez en muchos años, sus palabras no lograron hacerme daño. Fue como si por fin pudiera ver con claridad lo que siempre había estado delante de mí, su control disfrazado de preocupación. Cuando regresamos a casa, Verónica se lanzó de inmediato a intentar controlar el relato. Llamó a familiares y amigos con una historia cuidadosamente armada donde ella se presentaba como la víctima inocente de una terapeuta poco ética que había seducido a su esposo en un momento de vulnerabilidad. Incluso llegó al extremo de llamar a mi madre, entre sollozos dramáticos, asegurando que el retiro había destruido nuestro matrimonio. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de rodearla de apoyo incondicional, las personas comenzaron a hacer preguntas concretas. Mi madre me llamó directamente. Hijo, suenas distinto, más fuerte, más claro. ¿Qué fue lo que realmente pasó allá? Y por primera vez, le conté todo. Le hablé sin filtros sobre cómo había sido mi vida con Verónica, sus críticas constantes, sus humillaciones públicas, la manera sistemática en que fue destruyendo mi confianza y mi autoestima. Mi madre se quedó horrorizada. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque ella me convenció de que era normal, que yo era el problema. Mi hermana reaccionó de forma muy similar al conocer la verdad. Lo mismo hizo mi mejor amigo, Connor. Me confesó que había estado preocupado por mí durante años, pero que no sabía cómo abordarlo sin parecer entrometido. Mientras tanto, los intentos de Verónica por destruir a la doctora Carmen Valdés se le volvieron en contra. Presentó quejas formales ante la Junta de Licencias, el Centro de Retiros y hasta la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. Pero la doctora había documentado todo de forma profesional, y sus acusaciones se desmoronaron cuando fueron examinadas con seriedad. Aún peor para ella, el propio Centro de Retiros abrió una investigación interna. Entrevistaron a varios participantes y descubrieron que muchos habían presenciado directamente los episodios de abuso verbal y amenazas de Verónica. Su denuncia fue rechazada por completo y le prohibieron volver a participar en cualquier programa organizado por ese lugar. Pero el punto de quiebre fue otro. En un último intento desesperado por mantener el control, Verónica intentó sabotear mi carrera. Llamó a mi jefe y le dijo que estaba atravesando una crisis psicológica severa, que había sido manipulado por una terapeuta poco ética y que ya no podía tomar decisiones racionales. Afirmó que necesitaba ayuda urgente. Mi jefe, quien me conoce desde hace 6 años, me pidió una reunión privada. Pero en vez del enfrentamiento que Verónica buscaba,
Me preguntó si todo estaba bien en casa. Así que decidí ser completamente honesto con él también. Le conté todo. Resultó que varias personas en la oficina ya habían notado un cambio en mí. Comentaban que me veía más ansioso, que dudaba de mí mismo y que había perdido la seguridad con la que antes tomaba decisiones importantes. Mi jefe incluso me dijo que ya había pensado en hablar conmigo, pero no sabía cómo tocar un tema tan delicado. El hombre que volvió de ese retiro es el mismo que contraté hace 6 años, me dijo. Lo que sea que pasó allá, claramente fue lo mejor para ti. Fue ahí cuando entendí que Verónica había cometido un grave error. Al intentar destruir mi imagen, lo único que logró fue exponer la suya. Las personas que me conocían desde hace años podían notar perfectamente la diferencia entre quién era yo antes y en qué me había convertido a su lado. 4 semanas después de regresar del retiro, me mudé de casa y presenté la demanda de divorcio. Su reacción fue tan predecible como intensa. Primero lágrimas y súplicas desesperadas, después gritos cargados de amenazas, luego maniobras para poner a nuestros amigos en común en mi contra, y por último, ofrecimientos para trabajar en su comunicación si le daba otra oportunidad. Pero yo ya había terminado. Gracias a la doctora Valdés recuperé algo que había perdido hacía mucho, la capacidad de ver con claridad quién soy y de valorar mi dignidad. El proceso de divorcio fue una verdadera batalla. Verónica intentó todas las manipulaciones posibles, incluso acusarme de haber abandonado el matrimonio por otra mujer. Pero había demasiados testigos de su comportamiento durante el retiro, y las pruebas que ella misma dejó en su guerra contra la doctora solo sirvieron para delatarla aún más. 8 meses más tarde, por fin era un hombre libre. Supe que Verónica se había mudado de nuevo a su ciudad natal, donde intentó rehacerse la imagen como víctima de un matrimonio fallido. Pero ya se sabe cómo son los pueblos pequeños, las historias terminan saliendo a la luz. Lo último que escuché fue que trabajaba en un call center y vivía con sus padres, con 33 años. Yo, en cambio, estoy mejor que en toda una década. Me ascendieron a analista senior. Volví a hacer ejercicio. Recuperé amistades que había perdido. Incluso estoy saliendo con alguien, una maestra de jardín llamada Raquel, que ve en mi sensibilidad y en mi capacidad de expresar emociones una virtud, no un defecto a corregir. Y sí, al principio seguí en contacto con la doctora Valdés para algunas sesiones de seguimiento. Pero 6 meses después de que finalizó mi divorcio, nuestra relación tomó un rumbo más personal. Sé que algunos pensarán que eso prueba las acusaciones de Verónica, pero, sinceramente, ya no me importa lo que opinen. La doctora me conoció en mi peor momento y me ayudó a recordar quién era en realidad. No me robó de Verónica, me ayudó a escapar de alguien que estaba destruyendo mi alma. A veces, quien te salva no es quien esperabas. Y a veces, la mejor venganza contra alguien que intentó hacerte sentir insignificante, es demostrar que puedes florecer sin esa persona. Verónica pasó años haciéndome creer que yo era un hombre roto, que necesitaba de ella para funcionar. Pero lo único que estaba verdaderamente roto era mi capacidad de poner límites. Yo no estaba roto, nunca lo estuve, solo necesitaba que alguien me recordara esa verdad. Y ahora, por fin, estoy exactamente donde debo estar.